Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por abrir, por descargarse, por, en definitiva, sintonizar con este vídeo, con este podcast, La Plaza, que, como ya ustedes supongo que sabrán, y si aterrizan por primera vez, pues se lo explico en 15 segundos. Solo trata comentar la actualidad, darle vueltas e intentar ver aquellos fenómenos que la mueven, aquellas corrientes que hay por debajo de las olas, que ya cubren muy bien pues todos los medios. Contamos para ello pues con tres analistas excepcionales, que son Xavier Brudesala. ¿Qué tal, Xavier? Contento de estar con vosotros de nuevo. Como un rey, nosotros también. Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, Juan. Y Bernat García, ¿qué tal? Estupendamente. Ahí es una forma de empezar. Me van a permitir que esta semana, al menos de entrada, hablemos sobre todo de nosotros. Bueno, es uno de los pocos privilegios que tenemos y lo vamos a ejercer. Hoy vamos a empezar hablando al menos de nuestro libro, porque estamos muy contentos, porque esta semana hemos abierto Economía Digital en Andalucía. Pretende, tampoco es nada nuevo en nuestra trayectoria, si ustedes la han seguido un poco, sabrán que ya abrimos hace bastantes años en Galicia, Economía Digital de Galicia, con un resultado, a nuestro parecer, magnífico. Abrimos después en Valencia, Economía Digital de Valencia, y hemos abierto esta semana con una muy buena entrevista, entiendo, a Juanma Moreno. Hemos abierto Economía Digital de Andalucía. Y por tanto, vamos a empezar hablando, si les parece, de nosotros, de nuestro libro, o mejor dicho, de nuestra web. Vamos a empezar hablando de aquellas cosas que Juanma Moreno, en la entrevista inaugural, de alguna forma, que abría esta etapa, que esperamos sea larga y exitosa, evidentemente para eso lo hacemos, le ha contado. Y además para ello tenemos pues a la persona que ha realizado la entrevista y por lo tanto lo tenemos de primera mano, en vivo y en directo. Estuvo Bernat García en Andalucía, entrevistado a Juanma Moreno y ha dicho cosas que estos días pues, se están repitiendo y que marcan también un poco la tendencia de por dónde puede ir el nuevo Partido Popular. De todo ello, si les parece a ustedes, pues y algunas cosas más. Muchos nos sentimos, no me lo había imaginado hasta ahora, Alejandro, no sé, Xavier, pero hoy me siento un poco piolín. Me ha crecido pico y un poco plumitas y lo de amarillo no lo sé, ahí tengo una duda, pero me siento un poco piolín. También estamos grabando mientras Ayuso está siendo entronizada en el Congreso. Algo comentaremos, por supuesto, de la vuelta del rey emérito a España, a San Censo, o San Genjo, no sé cómo lo dicen los gallegos. Y bueno, y de todo habrá y bueno, como en la viña del Señor. Si os parece, empezamos. ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar. Economía Digital de Andalucía, muy deseada y muy querida esta versión. Llevábamos tiempo intentando ponerla en marcha y parece ser, Bernat, que por fin la tenemos, ¿no? Pues sí, muy contentos porque, bueno, es verdad que llevábamos unos cuantos meses perfilando un poco cuál iba a ser el arranque. Teníamos muchas ganas de hacerlo con la entrevista con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Hemos estrenado nuestra edición de Andalucía justo un mes antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio, donde básicamente, y así lo está mostrando, lo decía Moreno Bonilla en nuestra entrevista, y es lo que ha ido repitiendo los días siguientes, que el foco es la economía, y por eso tiene mucho sentido que nosotros vamos a estar ahí. Y ese es el terreno de juego en el que quiere jugar. Y así en la entrevista se dibuja perfectamente cuál es la hoja de ruta económica de Juanma Moreno. Nosotros vamos a estar muy atentos porque es verdad que Andalucía, y ese es uno de los motivos por los cuales abrimos ahí, ¿no? Abrimos o multiplicamos la información de Andalucía, que está imparable. O sea, Andalucía ahora mismo, Málaga, por supuesto, es un ejemplo paradigmático, pero también Sevilla, Almería, Jaén. O sea, hay un boom
económico, tanto de las grandes ciudades de proyección internacional como de evolución e innovación en sectores clave más y menos tecnológicos en todo el territorio, que evidentemente es el mejor elemento para aquellos que dicen, no, es que Madrid lo chupa todo. No, es que hay que tener un poco de capacidad para aprovechar vientos de cola. Y Madrid, por supuesto, que lo ha hecho, es la capital del reino, pero Andalucía también lo está haciendo espectacularmente, ¿no? Y nosotros, la idea es contar todos estos elementos, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Quiénes son los protagonistas empresariales? ¿Quiénes son los protagonistas políticos? Los protagonistas institucionales de la sociedad civil, de toda esta modernización y de la economía andaluza, saber en qué están, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus proyecciones y sobre todo qué están haciendo, porque no debemos olvidar que es una autonomía que tiene 8,5 millones de habitantes, que es la mayor autonomía de España. El mayor territorio también. El mayor territorio, o sea, mayor población. Es un país, es Portugal en horizontal, crece tal y económicamente pues está super. Tenéis un titular, Bernat, que por comentar un poco ya el mensaje de Juanma Moreno, porque ya estamos prácticamente en campaña, además, para las andaluzas. Moreno deflactará el IRPF autonómico, que es una reivindicación ya con la que había abierto la puerta de Génova a Feijóo, es decir, oiga, y otras muchas personas, muchos economistas, algunos think tanks, oiga, es una injusticia. No es que ya no sea una medida... señor Sánchez, no es que lo que usted hace no sea una medida buena o mala, no, es que es una injusticia que usted no deflacte el IRPF porque está cargando sobre los hombros de las clases medias y bajas, fundamentalmente todo el peso de la inflación. Moreno va a deflactar el tramo que tiene, el IRPF autonómico, va a dar incentivos a natalidad, va a seguir insistiendo en la I+D, en investigación y desarrollo y agroganadería, que no es, quizás sea sector primario, pero hoy es una tontería porque pasa como con el tema de Almería. Esa industria mueve una cantidad de innovación en valor añadido de productos, tanto en el campo de la alimentación como en el campo del seguimiento, tremendo, y por lo tanto es un sector en el que Andalucía además es tremendamente potente, claro. Sí, espectacular. Y bueno, es el mensaje nosotros, cuando es el mensaje que si los espectadores van a Economía Digital y leen la entrevista, el mensaje está dejando claro. Nosotros nos preguntábamos también en la redacción ayer, cuando arrancábamos este mensaje que Moreno Bonilla había dicho de quiero competir también con Madrid en fiscalidad, yo quiero estar a primer nivel de español, y lo hacía también como en un escenario, ¿no? Muy empresarial. Y decimos, bueno, esto igual es un tono que ha elegido hoy y tal, no sé, pero es que luego lo está repitiendo. Es decir, es un mensaje fundamental que quiere competir con Madrid. Entonces, esto supone un giro, porque no es solo vamos a bajar impuestos, sino que vamos a bajar impuestos a lo grande. Es decir, como ha hecho Madrid. Entonces, lo que sí que queda claro y se empieza a leer como a nivel de economía en el Partido Popular o las diferentes comunidades, es que puede ser que en términos culturales, en términos sociales, en términos de discurso haya diferencias, pero lo que tiene que ser una señal de identidad es una política de impuestos bajos a tope. ¿Y qué significa? Quiero competir con Madrid. Significa bajar IRPF. Evidentemente, deflactar el tramo autonómico significa la mitad del IRPF se paga al Estado, la otra mitad se paga a las autonomías, pues es en ese tramo autonómico, que es el 50% de la recaudación, que es lo que los ciudadanos pagamos, digamos, a las comunidades, y las comunidades tienen capacidad normativa para bajar o subir tipos. La otra mitad la tiene el Estado y ahí es el Estado el que decide si baja o no. Y en ese tramo, en esa parte, en ese 50%, es donde Moreno Bonilla pretende o está diseñando, y lo presentará como medida de su programa electoral, bajar los diferentes tramos del IRPF para que no sean precisamente los trabajadores, que el IRPF hay que recordar que lo pagan los trabajadores, no sean los trabajadores los que cargan con el coste de la subida de la inflación. No es una medida que Feijóo lleva pidiendo a Pedro Sánchez reiteradamente. Pedro Sánchez ha preferido pactar con Esquerra y con Bildu otras cosas,
y entonces el primer gobierno que lo va a mover es Moreno Bonilla. Alejandro. No, además creo que es una competencia sana, ¿no? Que la gente puede ver, bueno, pues esto va a crear una rivalidad entre comunidades autónomas. Yo creo que no. Yo creo que en estos momentos Madrid es una referencia para Moreno Bonilla. Sabe que han hecho las cosas bien en creación de empresas, en incentivos, en atraer inversiones, y él quiere hacer lo mismo en Andalucía. Se ha quedado un poco con una sensación agridulce por el tema de la pandemia en su primera legislatura, que tenía la idea de potenciar todo esto y la pandemia lógicamente lo paralizó, pero ahora se ve en condiciones de poner en marcha toda esta maquinaria para atraer esa inversión y que haya más comunidades españolas pues que ofrezcan esta serie de incentivos a los inversores y no que lo espanten como en otras, ¿no? Y también me ha gustado el tono de Moreno Bonilla, porque si hay un líder que tenía fácil permanentemente estar echando las culpas al pasado, a la herencia recibida a tantos años de socialismo en Andalucía, que se encontró con una situación bastante compleja, ¿no? Él ha puesto el contador a cero desde que tomó el poder, han puesto en marcha todas las medidas que tenían previstas y se han olvidado de esa herencia, que lo han pasado muy mal, pero de puertas adentro, no han estado ahí siempre como ha sucedido en otras ocasiones. Es que mira, es que aquí me encuentro con que no hay un duro, es que aquí en esta situación no. Lo que han hecho ha sido ponerse a trabajar desde el minuto uno, sin ningún tipo de pedir explicaciones por el pasado, y creo que eso dice mucho de un líder que está dando una muestra de equilibrio, de moderación y de sensatez. Perdona que un apunte. Hoy nuestros compis del Confidencial publicaban que el PSOE, como una de las medidas económicas que va a poner en marcha, es, si ganan ellos, revertir las bajadas de impuesto de Moreno Bonilla. Es decir, si con o sea, si la alternativa del PSOE ahora mismo, en un momento donde Andalucía pues, te puede gustar más o menos, pero claramente nadie dice nos vamos por el barranco, ¿no? O sea, puede ser, si tu gran medida económica es voy a volver al 19 fiscalmente, es que no va, es que es imposible que este partido, que el Partido Socialista pueda volver a recuperar lo que era. Y cuidado, porque el lunes entrevistamos a una figura y vamos a publicar en Economía Digital Andalucía una figura muy importante dentro de lo que es el mundo del socialismo andaluz, o de los puestos de gestión más importantes en Andalucía que tienen el socialismo. Y vamos a ver cómo no todo el mundo tiene este discurso más antiguo. Y como hay gente que yo creo que dentro del PSOE se está dando cuenta que, oye, que el tiempo es otro y que ya no podemos estar con esos debates tan estériles. Si en un momento en el que tienes el tema de las seguridad, de las pensiones, con un déficit en la caja de la seguridad social tremendo, que cada vez que vas a poner el depósito o la gasolina al coche o lo que sea, te llevas un disgusto. Te dices, ¿pero cómo? Pues si le he puesto 100 euros y esto, yo con esto antes tiraba un par de semanitas o 3, pero ¿esto qué es? No lo entiendes. Si tienes cada vez el recibo de la luz que cada vez que te llega a casa te da un disgusto. Si tienes todo eso y tu propuesta electoral es que vas a revertir las bajadas de impuestos de Juanma Moreno Bonilla, que Dios les pille confesados, de verdad, que Dios... Porque o uno no entiende a la gente con la que está viviendo, o ese mensaje en estos momentos, cuando ves que aún no se ha puesto en marcha, o sea, que ya se han comido de sobra cualquier bajada que hubo, el descuento que hicieron en la gasolina, que obligaron a hacer, no sé si eran 30 céntimos por litro, eso ya no me vale de nada, es que ya pago esos 30 céntimos y más. Y lo que quieres hacer, cuando ves que, en cambio, toda la clase política no ha tomado en general el gobierno ni una sola medida, y lo que quieres hacer, una sola medida real, que veas, porque lo de topar aún estamos por que se apruebe, porque se anunció, este gobierno anuncia 400 veces las cosas guays que va a hacer, pero luego no se acaban de concretar, y con lo del tope del gas es que llevamos 2 meses desde que se anunció y aún no está, y mientras tanto tú vas pagando, tú no dejas de pagar el recibo del mes. Si tu mensaje va a ser, oiga, yo voy a revertir todo lo que ha hecho Moreno Bonilla porque yo estoy porque los impuestos vuelvan a subir. Pues eso. Bueno, y la respuesta de Montero... No, solo una cosa, sabe que la respuesta de Montero a las medidas que presentó el PP para combatir la inflación fue: no he tenido tiempo de mirarla. Esa fue la respuesta que le dio. Está bien, tenemos un ministro de Hacienda. Yo creo que aquí hay un mensaje que es muy malo para los socialistas, porque todos sabemos cómo acabaron. Acabaron con una corrupción
pero es que se mantuvieron en el poder durante tantos años seguidos, gracias a pagar por no trabajar. Seamos claros, a pagar por no trabajar. Y detrás del mensaje de subir impuestos o de no revertir la bajada y tal, está eso, un mensaje a muchos andaluces, es decir, acuérdense que con nosotros, a centenares de miles, con nosotros cobraban sin trabajar. Con este señor tendrán que espabilar. Y este mensaje es muy malo para la economía. A lo mejor pueden conseguir no bajar votos, pueden conseguir, pues donde estaba el voto cautivo, recuperar un poco de voto cautivo. Pero frente a la idea de Juanma Moreno, decir, queremos ser locomotora de España, que este es el resumen de la entrevista de Bernat, bueno, es que no hay color, es que no hay contraste. Es decir, alguien que vea el atraso histórico de Andalucía, la provincia de los señoritos, de no sé qué y tal, y que llegue una persona y que además es de derecha, es decir, bueno, lo que yo me propongo es ser locomotora. No ser el último vagón de cola, el farolillo que vayan arrastrando y que vaya pidiendo y que vaya tal, ¿no? Y yo creo que la diferencia con el pasado de siglos es importante, pero la diferencia con el pasado del PSOE es que no hace falta lloriquear, solo hace falta contrastar. Es decir, bueno, ¿usted qué hacía por la economía? Ese es el mensaje, Xavi, me temo. Se desarrolló, pero la otra no. Y yo creo que detrás de este discurso también hay otra cosa más de persona y política, que es la de decir, oiga, el PP podía pensar a alguien que era la presidenta de Madrid y el presidente del PP. No. Aquí hay triunvirato y si hay alguien que destaque detrás o con la altura suficiente para ponerse casi al nivel de Feijóo, es Juanma Moreno Bonilla, no es la señora Ayuso, ¿no? Y este mensaje también tiene una traducción en la política y en la economía, y yo creo que estas elecciones, bueno, todo el mundo que las tiene ganadas, pero veremos dentro de 4 años el PIB de Andalucía, dónde estaba y dónde está, el PIB per cápita, la renta familiar disponible. Claro, estas, las medidas de, digamos, de rebajas fiscales tienen solo una dificultad, que es decir, ¿realmente sube el PIB per cápita o no? Lo veremos dentro de 4 años. Pero entre el conformismo y el voto cautivo, pagado con dineros de otros, y el lanzamiento, que no es relanzamiento, el lanzamiento económico, el optimismo y el querer ser locomotora, bueno, es que el abismo, es que son 180 grados de cambio de rumbo. Pero mira, fíjate, yo quiero, es que es un mensaje que me parece muy interesante, ¿no? Porque además quiero pensar realmente que el socialismo moderno, la socialdemocracia moderna, tiene unos planteamientos menos clientelares, menos que eso que ha planteado con toda crudeza Xavi Bru de Sala, y que es cierto, ¿no? Esa tendencia a decir, oiga, mire, mejor que usted se gane la vida buscándose las oportunidades, dependa de mí. No se preocupe, ya le voy a pagar por no trabajar o por estar a cobijo o lo que quiera que sea. Mira, 3 cosas. En lugar de algo que llevan pidiendo las empresas, oiga, los beneficios que yo pueda tener, en lugar de grabármelos como usted me los graba en estos momentos, no haga eso. Es decir, si yo lo reinvierto y usted tiene mecanismos para comprobar si lo he reinvertido o no, no si me lo llevo al bolsillo, eso no me haga que pague impuestos, porque yo con ese dinero voy a seguir haciendo cosas. No me haga que pague impuestos que después me va a volver a cobrar en patrimonio, después me va a volver. En lugar de eso, ¿cuál es el gran anuncio estrella que han hecho, evidentemente, para compensar todo esto a la ministra Montero? Vamos a hacer una oferta pública de 24.000 nuevos empleos. Oiga, no, baje impuestos a los autónomos y ya los van a crear ellos. ¿O es que el Estado que usted en este momento está gobernando realmente necesita 24.000 nuevos trabajadores? No, se queda el anuncio, porque además, ¿sabes? Tengo la sensación de que es otra mentira más, porque no van a crear 24.000 puestos de trabajo, van a hacer funcionarios a 24.000 personas que llevan probablemente 20 años trabajando en la administración, encadenando situaciones de interinidad. No van a crear 24.000 nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas porque la administración no los necesita. Lo que van a hacer, van a ser. Y en lugar de ponerse, y se quedan en los anuncios, que no sirven para nada. Yo tengo una persona muy querida en la familia que hace
4 años, si no recuerdo mal, o 5 años, aprobó unas oposiciones. Aún está esperando que convoquen la plaza. Pero está ocupada por un interino. Claro. Pero estos son los que quieren acabar con la interinidad y con el trabajo temporal. Yo tengo una persona, 5 años aprobó una oposición. Aún no han convocado la plaza. 5 años. Pero es que algunos de los que hayan aprobado esa oposición se habrán dedicado a hacer viajes por el mundo, a la exploración de la Antártida, yo qué sé, en 5 años. Hemos pasado una pandemia, ha aparecido una guerra, aún no han convocado la plaza. Entonces es mentira, no van a abrir 24.000 nuevos puestos de trabajo. El mensaje ya es dañino. Oiga, no, usted no tiene que crear más puestos de trabajo. Hombre, si lo necesita, sí, en sanidad, en educación, evidentemente. Yo nunca me pondré a eso. No, pero oiga, dé dinero o a los autónomos o rebájeles lo que ahora además puede por la inflación para que estas personas y oblígueles a que crean, y usted lo puede hacer, a que creen puestos de trabajo, a que creen empresas, a que creen iniciativas. No, ya lo hago yo, tú no te preocupes, ya lo hago yo. Pero acuérdate que lo he hecho yo, ¿eh? A la hora de votar no te equivoques, que he sido yo. Hombre, que eso sí que es del siglo XIX, por Dios, eso no es del siglo... Y aparte también estos 24.000 lo que van a servir también es para sustituir a los funcionarios que se van a ir jubilando, porque no hay que olvidar que los nacidos a finales de los años 50, el baby boom, conocido como baby boom, ahora está entrando en una edad de jubilación que ahora va a haber, me comentaban en tema de magisterio, que se están jubilando masivamente. Funcionarios de todo tipo ya con esa edad llegando a los 65 años del baby boom, entonces no queda más remedio que sustituirlo, que tampoco saquen pecho que van a crear, que no, que lo que van a hacer es cubrir unas plazas necesarias. Todo, Ana, y fíjate, el famoso tema que nos ha ocupado estos días de las bajas por menstruación dolorosa. No sé el nombre científico. Es una bobada, porque antes por la persona que le dolía pues estaba de baja y punto. Pero bueno, cuando ya parece ser que eso ya todo el mundo dice, oye, pues bien, venga, pues lo paga el Estado, bueno, menos mal que lo tiene que pagar la empresa, pues venga, pues adelante, 3 días por baja por menstruación dolorosa. Y, oye, se nos ha acabado la pólvora, ¿qué hacemos ahora? Propuesta de no sé quién. Oye, pues a lo mejor habría que intentar también que no cuente como una ausencia a clase. Pero vosotros recordáis, y si alguien ha dejado de ir a clase 1 o 2 días porque tenía una regla dolorosa, bueno, pues gran medida que se está estudiando el gobierno que no cuenten. Cuando eso parece que ya no va a ningún sitio, ¿cuál es la medida hoy que he leído de Podemos? Oye, las universitarias con regla dolorosa deberían de tener también la baja durante 3 días. Oiga, váyase a freír espárragos, por el amor de Dios. Deje de tomarme el pelo. Además, recuerda la época cuando éramos, o por lo menos yo era joven, que había huelgas en la enseñanza aún con Franco vivo, y entonces ¿sabes cómo se resolvía el tema? Aprobado general. Ah, sí, claro. Aprobado general. Y si quieres estudias en tu casa por tu cuenta y si no, no. Y entonces los que protestaban son los que teníamos buenas notas, que decían, oiga, aprobado general, ¿qué? Y si a lo mejor yo me había sacado un notable o incluso una matrícula de honor que me rebajaba de la cuota del año siguiente de la matrícula. Ah, no, aprobado general. Muy bien. Creo que lo habíamos dejado atrás esto. Xavi Alejandro Bernat. Aparte de eso, Andalucía y CIS. ¿Qué os dicen vuestros olfatos, vuestras narices de la situación del clima electoral, primero en Andalucía, pero luego a niveles generales? ¿Qué sensación tenéis? Alejandro. Son unas elecciones muy bonitas porque lo que todo el mundo está esperando durante estos meses, ve qué tendencia hay de cara a las generales, pues esta va a ser la prueba, va a ser un poco ese anticipo. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que se van a medir en clave general? Yo creo que se va a medir en clave general, que se va a ver ahí hasta qué punto el PP tiene esa fortaleza que ha cogido con la entrada de Feijóo y con la gestión de Moreno Bonilla. Y también, bueno, está el desembarco de Macarena Olona, de Vox, que también eso le da otro carácter también, otra clave general a la convocatoria. Y no hay que olvidar que, bueno, que al final es Andalucía, por el número de diputados que allí se elige, el que suele marcar el rumbo de las elecciones generales. Si quiere ganar esos comicios, prácticamente estás obligado a ganar en Andalucía.
Vamos a ver, las encuestas, yo he visto primero unas muy, muy optimistas que han salido dándole prácticamente la mayoría absoluta al PP. Vamos a ver si eso se confirma. Yo creo que va a estar bastante complicado, pero sí lo que parece evidente es que el bloque PP-Vox pues tiene ahora mismo todas las de ganar. Bueno, y vamos a ver si Macarena Olona finalmente es candidata o no, porque le van a abrir ese expediente por su inscripción, por su empadronamiento en Salobreña, en el domicilio de un concejal de Vox, y será una alcaldesa socialista la que finalmente decidirá si es legal o es nulo ese empadronamiento y si puede ser candidata. Aquí se abre también un buen culebrón. Xavi. Bueno, evidentemente que yo creo que se van a leer en clave de primarias y que sería, bueno, muy contrapronóstico pensar que lo que es clave, que es que Moreno Bonilla suba en porcentaje de votos y en número de diputados, si se produce eso, que es lo demás es muy difícil de pensar, bueno, entonces son primarias, viento de cola para Núñez Feijóo y pensando que con el mismo resultado no sería viento de cola para Casado. Es decir, que hay que insistir en esto. Es decir, que esto lo comentábamos antes con Alejandro, ¿no? Que una cosa es cuando llegas, siempre tienes... Pero Feijóo parece que haya llegado hace mucho tiempo en el PP. No tiene un efecto de decir, es que acaba de llegar y tiene... No. Parece que estuviera allí desde hace años, ¿no? Y entonces esto también le va bien, se siente fuerte, no está empezando y todo le va relativamente a favor y es como, yo hago esta imagen, decir, es como si fuera un impermeable, ¿no? Todo lo que va contra el PP, digamos, no moja, no llega a remojar, a ponerle en remojo. Y al otro lado está el PSOE, que incluso lo que va a favor, que ahora comentabas, de si baja el gas, que si ponen de 20 o 30 céntimos de bonificación en la gasolina y el gasoil, etcétera, pues todo esto que tendría que hacer, esto moja y lo pone en remojo al PSOE, ¿no? Lo bueno y lo malo, en cambio, al PP, pues no le afecta. Y estamos, yo creo que en esta situación, que no sé si va a seguir, no sé cuánto va a durar, pero creo que el panorama está clarísimo, que el PP sonríe y que si el PSOE no llora en público es porque queda mal llorar en público, pero en casa yo creo que sí que llora. ¿Verdad? La cuestión en Andalucía, vamos, hay diferentes perspectivas. La Vox, que es un poco, o sea, está claro que la derecha va a sumar, es difícil que la derecha no sume, tendría que ser como un cambio en las encuestas brutal. ¿Cuál es el condicionante mayor? Que el papel que juegue Vox, ¿no? O sea, el crecimiento que Macarena Olona en este mes que queda le pueda restar a Moreno Bonilla y pueda ponerle en un brete, como pasó en Castilla y León, a Juanma Moreno, y eso despierte otra vez si el discurso de Feijóo solo hace que alimentar a Vox. En fin, son cosas que estarían por ver. De momento parece que Vox tampoco crece. Es decir, bueno, en el CIS a nivel nacional mejora Feijóo, por supuesto, pero Vox experimenta un crecimiento muy poquito. Es decir, que es un poco y se nota, ¿no? Se nota que, pues eso, ¿no? Que Feijóo sí puede servir un poco para las intenciones del Partido Popular como un taponamiento de Vox, o que no se desangra tanto en Vox con ese giro hacia no entrar en polémicas, ese giro más centrado que decíamos. Vox, bueno, Macarena Olona, pues es complejo, porque efectivamente el caso de Salobreña, hoy se ha encoado una investigación, se ha iniciado una investigación que puede terminar con la baja del empadronamiento, pero ella está censada. Es decir, está empadronada, pero también está censada. Entonces, yo no sé si estando censado, o sea, te pueden quitar el empadronamiento, pero eso ya te ha servido para meterte en el censo. Y si tú estás en el censo, pues hay como una especie de alegalidad o un vacío legal de lo que te quitan el empadronamiento, pero luego te tienen que quitar el censo. No sé si eso le da tiempo administrativamente a hacerse en un mes. Puede ser que se convierta más en un culebrón de Macarena Olona, si sí o si no, que no que vaya a desembocar en realmente la retirada como candidata, pero efectivamente
todo se va a ver. O sea, realmente Salobreña ha entrado en el mapa con una fuerza brutal y tal. Y bueno, hay que recordar que esto es, y seguramente es una chapuza, una Macarena Olona, que es una persona con una presencia muy mínima en Andalucía biográficamente. Todavía tenemos que entender por qué Macarena Olona es candidata por Vox en Andalucía, siendo una figura que era bastante relevante, digásemos, en el Congreso de los Diputados. No sé, no termino de entender muy bien esa jugada. Tampoco está creciendo en votos con la figura de Olona. Igual este mes nos depara algo, pero no lo sé. Vamos a ver. Lo veremos. Queda menos, ya queda un mes o menos. Yo creo que algunas cosas sí se van a poder leer, evidentemente, en clave nacional, y que otras no. Creo que el ascenso de Juanma Moreno Bonilla le debe poco a Feijóo. Da la sensación, antes de que llegara Feijóo, ya tenía presentado a Moreno Bonilla un excelente expediente de gestión durante estos años, y ya todas las encuestas le daban el alza. Por lo tanto, no lo sé. Yo creo que, al contrario, puede aportar un éxito de Moreno Bonilla, sí puede aportar, digamos, un plus a Feijóo, de que en la medida en que se presenta dentro de la misma corriente ideológica pragmática, administrativista, de oye, lo importante es la gestión, que los andaluces vivan mejor, pues luego que los españoles vivan mejor, etcétera, etcétera. Tengo la impresión. El tema de Vox, bueno, puede pasar dos cosas: que crezca un poquito y por lo tanto simplemente que se mantenga esa tendencia, o que crezca un poco más o que decrezca. Va a ser difícil, si se consolida en cualquier caso, mantener como único mensaje o como único claim por parte de los socialistas: ojo que viene la extrema derecha. Porque ya lleva usted 2 años y es que la extrema derecha crece. A lo mejor hay que hacer otras cosas, aparte de ir voceando por ahí como un pregonero que viene la extrema derecha, porque es que si no, su llamamiento está resultando bastante inútil. Lo fue en las elecciones catalanas, lo fue en las elecciones castellano-leonesas, y al parecer lo podría ser también bastante inútil en Andalucía. Es que, si crece la extrema derecha, antes esto era un argumento, digamos, que dañaba al PP. Pero yo, a la vista de los pactos en Castilla y León, esto ya no daña. A la vista de esto, ¿por qué? Porque Núñez de Feijóo pacta con el PSOE relativamente a menudo y salva las medidas antiguerra, la ley de seguridad. Va salvando cosas cuando sus socios le abandonan, ¿no? Y entonces eso hace que, decir, la gente que más podía asustarse por la extrema derecha, que no son la gente de izquierda, sino los de centro-izquierda, bueno, un día ven esta noticia, pero al día siguiente ven al PSOE y al PP tan cerca que ya se olvidan de Vox, ¿no? Y yo creo que esta fórmula, aunque suba a Vox, no será, como decías tú, Juan, el miedo a la extrema derecha ya no funciona. Funcionaba, pero yo creo que ya no funciona, porque el socio está centrado y no se va hacia la derecha, como a veces hacía Casado, de dar vaivenes, sino decir, bueno, está ahí y está pactando cosas y seguirá pactando cosas con el PSOE. Y esto, por lo menos, aminora y amortigua muchísimo el efecto a la extrema derecha, que por sí solo a nadie le hará ganar unas elecciones, seguro. Usted además tienes a los ciudadanos que dicen: ¿usted que sigue un mensaje ideológico abstracto de ojo que viene a la extrema derecha, o qué escucha? Bajar impuestos, control de esto, disminución del Estado. Pues bueno, pues perdonad, llámeme muy egoísta, pero yo lo tengo claro, es decir, en principio. Creo que Juan Espadas le han puesto en una tesitura muy complicada. Muy complicada. Juan Espadas, bueno, tú sabrás más, ¿verdad? Creo que te has entrevistado con él, pero Juan Espadas tiene que luchar contra el desgaste y la erosión del sanchismo, tiene que luchar contra un hombre que han puesto en la línea de salida de la campaña electoral con apenas 2 o 3 meses o 4 meses de antelación prácticamente, y con un partido en Andalucía que tampoco tiene las cosas muy claras en estos momentos, y además con el ascenso, enfrentándose a una figura emergente como es Juanma Moreno. Pues no lo sé, no me parece un mal político Juan Espadas o Espadas, pero
Pero hombre, es que le han mandado, joder, Espartaco no sé si lo tenía un poquitín más fácil, ¿eh? Le han dado muy poco. Bueno, es verdad que ha tenido poco tiempo desde que salió del Ayuntamiento de Sevilla para ser candidato. Pues, hombre, era un perfil muy poco conocido y digamos que la situación no ha ayudado, ¿no? No ha ayudado porque ibas a encontrarte en otro escenario y es verdad, como decíais, que Juanma Moreno pues es una persona que no le debe nada a Feijóo y es una persona que se ha ganado su peso y su influencia, digamos, en Andalucía. Pero es verdad también, y eso es una apreciación más subjetiva, que desde que no está casado está como Pedro por su casa. O sea, se le nota que anterior... El responsable de política económica era su consejero de economía en Andalucía, Juan Bravo. Sí. Sí. El número 3, por no ser el 2, por pagar un favor impagable que hizo Cuca Gamarra asumiendo el grupo parlamentario tras la desolación del cese de Pablo Casado. Por tanto, el número 3, que podía ser el 2, es Elías Bendodo, que es el número 2 de Juanma Moreno en Andalucía. O sea, que es... Y antes, hasta hace unos meses, es que Moreno Bonilla iba por los sitios, pero sabía que tenía a Teodoro García Egea con el Casado, que a la mínima le desnucaban si podían. O sea, que estaban ahí, vamos, a la espera de ver cómo lo cazaban, ¿no? Y eso, pues él era, pero se notaba que había una tensión constante con Génova, como con otros varones, ¿no? Y ahora, pues es una persona que tiene, oye, yo tengo el peso, yo soy el poder orgánico dentro del Partido Popular, liderado por Feijóo, y es otra cosa que no comentamos de la última semana porque ha pasado este fin de semana y el lunes. Es otra cosa de los nuevos tiempos del Partido Popular, que Bendodo la lió parda, como se dice, con el tema de las nacionalidades. Unas cosas que ahí en Andalucía, como todo es andalucismo y todo es el centro, el andalucismo, la tierra, todo, todo funciona y se puede decir cualquier cosa. Pero en una entrevista en El Mundo dijo que había diferentes nacionalidades. España era un estado plurinacional. Un estado plurinacional y que Cataluña era también nacional. Y eso, pues claro, la primera la paga de novato, no se puede decir en Madrid, no puedes venir a Madrid y decir estas cosas la primera entrevista que haces. Y lo bien que lo resolvió Feijóo, ¿no? O sea, dijo, no, es un error. Ya está rectificado, punto, pelota. Y se ha atenuado o ha muerto el debate, ¿no? Esto antes era imposible, antes hubiera sido una sobreactuación, no sé, hubiera sido un lío y hubiera puesto al Partido Popular en el brete y en el foco del debate y de la polémica durante una semana, diciendo uno sí, el otro no, Ayuso diciendo yo creo que tal, y esto hoy pues no pasa. Venga, Alejandro, que tienes ganas de... Que antes apuntabas al tema de... Que nombramos a Andalucía y Alejandro se pone ya en ebullición. No, yo veo también a Juanma Moreno muy cómodo en esta posición y parece, bueno, que es que comparte el mismo mensaje que Núñez Feijóo, que al final es una prolongación de él allí en Andalucía. Pero quería hacer mención, Juan, a lo que hablabas de las encuestas del CIS y también que hacía referencia a Xavi, y es a la rapidez con la que se ha recuperado un partido que no hay que olvidar que en 2 meses vivió una destrucción interna como no se había visto nunca en una democracia, ¿no? Y lo que decía, que estaba hundido en las encuestas, que parecía que esto era imposible, que tenía Pedro Sánchez vía libre hasta el final de la legislatura, y cómo ha cambiado la canción en nada de tiempo. Que no se me enfade Núñez Feijóo, que no se me enfade Núñez Feijóo, que... me cae muy bien por lo bien que está gobernando Galicia. Es que lo raro era que Pedro Sánchez mantuviera los 120 escaños. Lo raro. Es decir, a Pedro Sánchez le compensaba tener malos socios el tener un mal líder de la oposición. Claro. Porque ahora sigue teniendo malos socios y tiene un buen líder de la oposición. Claro. Y los malos socios no se los puede quitar de encima. No se los puede quitar de encima de ninguna manera. Sí, convocando, pero podría convocar antes del final de legislatura. En estas circunstancias actuales yo no lo veo, pero seguro que tienen gente que está allí barruntando posibilidades, porque es que antes de que te echen por la borda,
hay que intentar algo, ¿no? O habrá, Pero, o habría, o tal mira, vez. que no se escude Pedro Sánchez. No veo tan claro que la legislatura llegue al final, Que no se. como lo veíamos creo que casi todos hace unos meses. Yo tampoco. Pero que no se escude Pedro Sánchez en los malos socios. Que no se escude, que haga lo que le dé la gana, evidentemente. Pero ya sabía que tenía malos socios. Lo sabía desde el minuto 1. Desde cuando dijo... Pero no tenía otros. Recuerda que no los quería. Decía que, que no iba a dormir tranquilo. Claro, pero después no ha tenido... los quería, pero no tiene otros. Pero después ha tenido muchas ocasiones. Pero en el minuto 1 sabía que tenía malos socios. En el minuto 2 sabía que no era algo que hubiera tenido que decir el Congreso de Diputados, sino que realmente eran muy malos. Y luego ha tenido una serie de oportunidades. Ha podido ser generoso, ser pesado, y cuando tenía a Casado, que no sabía por dónde iba, haberle llamado y haber dicho, oye, vamos a hacer un pacto de Estado, ayúdame a desprenderme de estos, porque con estos no vamos a ningún sitio. El Estado necesita hacer una serie de reformas, lo voy a liderar yo, que tengo la fuerza electoral y tú aún estás por consolidarte, oye, y ya vendrá tu oportunidad en 4 o en 6 años. Ha tenido oportunidades, no las ha querido utilizar, por soberbia, por no bajarse al ruedo a darle un par de besos en las mejillas a Pablo Casado en su momento, por lo que quiera que sea, o porque no es así él. Ha tenido oportunidades, sí que ha tenido otras posibilidades. Esto lo decía... Cuando llega la pandemia, cuando llega la pandemia, él tenía la excusa perfecta para decir, señores, entramos en una situación excepcional, este país necesita que todos rememos en la misma dirección. Señor Pablo Casado, no nos salimos del parador X hasta que usted y yo firmemos un acuerdo de cómo vamos a luchar juntos para que España haga frente. Tenía esa oportunidad y tenía en esos momentos 200 y pico votos en el Congreso de los Diputados, sin depender de fuerzas marginales, sin ningún proyecto para España, como Bildu, Esquerra, etcétera, etcétera. Lo tenía, no lo hizo, no lo hizo. No es que no haya tenido otras posiciones, es que no ha querido hacerlas. Perdona. No, que yo me acuerdo un artículo que escribió Iñaki Ellacuría en El Mundo hace unas semanas, creo, no sé si a cuento de Pegasus o de otra cosa, que a veces tendemos a pensar en Pedro Sánchez como un presidente del gobierno que como mal menor necesita a los socios independentistas y tiene que echar mano de él y por sus necesidades legislativas y para supervivencia propia, pues tiene que ceder ante ellos y está destruyendo. Y Ellacuría planteaba otra cosa, es que aparte de eso es que él es el embajador de todas esas fuerzas nacionales, él nace de esa alianza. O sea, Pedro Sánchez, su candidatura, su capacidad para alcanzar la presidencia del gobierno, nace de un acuerdo, algunos dicen que en la casa de Roures con Pablo Iglesias, con Junqueras y tal, y posteriormente con Encuentros Humildes, donde se pone, dice, oye, aquí vamos a coger a este señor, Pedro Sánchez, y él va a ser el candidato y vamos a hacer un gobierno echando a Mariano Rajoy a través de una moción de censura en el cual todos podamos sacar tajada y todos podamos, cambiar el mando. ¿Y cuál es el elegido entre nosotros para hacer esa función? Pues Pedro Sánchez. Y Ellacuría planteaba, es que Pedro Sánchez es una persona que en su sino, en su naturaleza, es ser el candidato de todas estas formaciones para ser presidente. Aunque luego haya nombrado a Calviños, haya nombrado a astronautas, a banqueros, historias y tal, para ser ministros, lo cierto es que él nace de ese contubernio. Y ahora... Pero fíjate, no, perdona Alejandro, si es que no estoy todo de acuerdo menos en que forma parte del sino de Pedro Sánchez. Yo creo que a diferencia de otras cosas, el problema de Pedro Sánchez es que no tiene un proyecto para España. Y no quiero utilizar palabras grandilocuentes, ¿eh? No tiene... El proyecto de Mariano Rajoy es que funcionara bien. El proyecto de Mariano Rajoy se dio de bruces con el proyecto para España, salvarla de la ruina económica. Llega Mariano Rajoy al gobierno, se dispara la prima de riesgo a 600 y pico puntos. Pues mira, tu proyecto para España está claro. Acabar con esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reducir por aquí, meter la tijera por allá, escuchar a unos, a otros, darle un mandoble a Artur Mas cuando te viene a pedir no sé qué. Oiga, no me toco estar a las narices, que estoy ocupado en otras cosas. Le viene dado el proyecto. Aznar tenía un proyecto para España.
Aznar tenía un proyecto para España, la privatización de todo lo que era el espacio público y el alineamiento de España con lo que él entendía que era el eje vencedor o el eje hegemónico, que era el eje atlántico. Desde el primer momento Aznar lo tuvo claro. El eje es Estados Unidos y Gran Bretaña, y se puso a aprender inglés, además el pobre hombre como un loco, para que me era difícil hacer eso y no tener ni idea. Primero acertó, en lo segundo fue un error monumental. Bueno, pero él, sí, pero sí, yo no califico. No, pero espera, Xavi, no, pero a posteriori. Fue porque Draghi sí dijo, vamos a hacer lo que sea. Y nunca han pagado los Estados Unidos ni Gran Bretaña 0 euros a España. Quien nos está salvando y nos sigue salvando y nos va a salvar es el centro de Europa y la Europa del Norte. Y si esto funciona, España... No, pero no me estáis entendiendo. No me estáis entendiendo lo que quiero decir. Cero. No, pero no me estáis entendiendo lo que quiero decir. Yo no estoy calificando que esos proyectos fueran buenos o malos. Yo lo que estoy diciendo es que tenían un proyecto para España. Sabían qué querían hacer con España, con el juguete que les acababa de caer. El proyecto de Aznar era incardinar a España en el eje atlántico de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y privatizar. Lo que hace Rato, Endesa, todas. El proyecto de Felipe González, modernizar España. Era muy claro. Tenían un proyecto para España. Pedro Sánchez no tenía un proyecto para España. Y si lo tenía, estaba equivocado de raíz. Y no lo valoro. Es decir, porque no puedes tener un proyecto para España precisamente con los que su proyecto es que no exista España. O sea, eso es una contradicción sine die. ¿Pero qué me dice usted? ¿Que usted no manda a la selección española en lugar de enviar piolines? Aparte de que es una frase desgraciada, absurda, prepotente, por la que aún no ha pedido perdón, al contrario que fijó, nunca pide perdón Pedro Sánchez. Oiga, ¿de verdad me dice usted que la selección española va cómoda a Cataluña? ¿De verdad usted se cree eso? El señor Illa le tiene usted muy mal informado. El señor Illa no le ha pasado correctamente el report. Y después de que, perdón, y que Zarzuela sigue sin poder celebrar los Príncipes de Girona en Girona. Es decir, juega la selección. Perdona, que los Reyes no pueden ir, ¿sabes? No pueden ir a Girona, ¿sabes? A celebrar la fundación y a dar los premios. Es decir, es que es mentira, una vez más, lo que usted dice. Por lo tanto, a diferencia de Yacuría, el problema de Sánchez no es que tenga un proyecto equivocado. El problema es que no tiene proyecto. Y los que sí que saben dónde quieren ir perfectamente es Bildu, Esquerra Republicana, y si va pura Teruel existe y toda esta... Sí, yo quiero ir a que me den lo mío. Esquerra, yo quiero ir a generar el mayor ruido posible para garantizar que mi chiringuito lo sigo controlando en Cataluña. Bildu, oiga, ¿qué dijo? Que mejor una España o que el principio de acabar con España en una España erosionada, una España dividida, una cosa así, ¿no? Es que al final el proyecto es él. La gente que le conoce dice que todas las decisiones que toma son para mantenerse en el poder. No tiene otras mira Pedro Sánchez en esta carrera política, sino permanecer en la Moncloa y punto. De ahí es de donde no quiere salir. Entonces le da exactamente igual las medidas que haya que tomar, a quién hay que contentar, si eso le va a garantizar que va a seguir más tiempo sentado en el sillón. Y ahora se ve que está nervioso, ¿no? Porque si os fijáis, está utilizando el mismo lenguaje ya que utilizaba cuando estaba en la oposición, ya no un lenguaje de presidente, cuando insultaba a Rajoy en los debates televisivos, llamando indecente, ahora llamando mangante al PP, piolines a la Fuerza y Seguridad del Estado. ¿Cómo puede ser el presidente del gobierno llamar piolines? Y ahora que están sacando otra vez audio de Villarejo de hace 10 años... Pero puedes llamar piolines porque todos hemos hecho broma con los piolines. Pero 5 minutos después pides perdón a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alabas el papel que jugaron entonces y que juegan. 5 minutos después. Y todo el mundo dice, joder, qué tío más sensible, coño, no le duelen prendas de cuando se equivoca reconocerlo. Usted, que recordemos, salto a 2017, en teoría, el PSOE apoyaba al gobierno de Rajoy en las medidas y en las contundencias que fueran necesarias. Luego vieron los palos y tal, y echaron un poco para atrás. Luego las encuestas demostraron que su votante le penalizaba y volvía a ponerse a favor otra vez, pero es que ellos estaban, digamos, al lado del gobierno. Ellos apoyaron el 155 en el Senado con la única salvedad que les concedió a Rajoy de no intervenir TV3. Xavi, ¿o no era así?
El PSOE apoyó en el Senado como un solo hombre. Creo que no, él no se pone, creo que es de las pocas medallas, o la principal que debe ponerse, es decir, que no hay riesgos y no hay crispación. Es decir, que lo que ha funcionado de este pacto es que España ahora y Cataluña son países tranquilos, que digamos que lo que eran las batallas de fondo que estaban en primera línea, que estaban en superficie y todo lo invadían, pues bueno, ahora esto tiene un muro de contención, esto está más alejado, está más tranquilo, es decir, no vivimos en temporal permanente. Y bueno, si cuando mande Feijóo esto va a seguir así o se va a volver a crispar, esto nadie lo puede decir, pero no está crispado. Pero yo de nuevo ahí tampoco lo tengo claro. Por lo que decías tú, incluso viene el rey y bueno, nadie se rasga una vestidura, ni nadie ni a favor ni en contra, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está. No. El rey no puede celebrar los premios Príncipe de Girona, lo cual nos vale. No, el rey emérito, digo. Viene el rey emérito. Bueno, hombre, claro. Y en otro tiempo. Y ahora, bueno, esto pasa, hoy es portada a los periódicos, mañana o pasado mañana ya no lo será, pero no tiene una incidencia. Pero eso no es verdad. O en el clima político ni nada. Hay dos personas, que lo que decías tú del impermeable, hay dos personas en este país que, oye, saben escapar de los problemas y apuntarse todas las virtudes con una facilidad que si escriben un libro se lo voy a comprar. Porque es que tiene que ser muy bueno. Uno es el Cholo Simeone y otro es Pedro Sánchez. Vamos a ver, no es verdad que la tranquilidad teórica, porque te recuerdo que hay padres que quieren que se aplique una legislación, el gobierno pasa de que se aplique esa legislación del 25%, que será acertada o desacertada, pero es una sentencia del tribunal que el gobierno se niega a hacer algo para que se haga. Por lo tanto, ¿no hay crispación o sí crispación? No lo sé. Yo creo que sigue habiendo crispación latente. Pero no es por Pedro Sánchez. Después de los famosos hechos de octubre del 17, cuando se interviene Cataluña, una intervención no light, no, blandita, pero blandita. Deja de haber crispación. Es decir, y estaba Mariano Rajoy en el gobierno. Y no hay crispación. ¿Por qué no hay? Porque eso, cuando llega Puigdemont y dice hemos declarado la independencia del Parlamento de Cataluña, pero ya veremos el momento que la vamos a aplicar, en ese momento la gente ya decide que hasta ahí ha llegado, que no va a ir mucho más allá. Luego aparece tsunami democrático coyunturalmente por razones que ya hemos comentado en otras ocasiones, etcétera, etcétera. Pero no hay por la intervención ni porque Pedro Sánchez haya hecho nada, sino porque eso se va disolviendo como azucarillo en el agua. El otro día pasaba en Barcelona por la plaza de donde está el Ayuntamiento de Gracia, creo que se llama la Plaza del Relloche, la Plaza del Reloj aún, si no estoy equivocado. Y había un acto independentista. Y me llamó la atención. En pleno Gracia. Gracia es un barrio de los que la flama independentista aún se mantiene iniesta y firme. A las 7, 8 de la tarde, en la calle, con un altavoz, un señor desgañitándose. No recuerdo con qué era. Los conté. Porque además intenté tomar una cervecilla allí en una de las terrazas que había y me dio tiempo a contarlos. 23 personas solicitando, si no recuerdo mal, la vuelta de los represaliados. 23 personas. Lo de la Meridiana no ha desaparecido porque sí que había crispación y sí que cortaban con el beneplácito de la Generalitat cuando les daba gana una de las vías de salida más importantes. Ha desaparecido porque yo pasaba por Meridiana bastante regularmente y eran 10, 12. Tengo que decir, 10, 12, macho, nos parece, venga, manifestaros en la acera, pero 10, 12, no me cortéis una de las vías de salida y de entrada más importantes de Barcelona. Es que sois 10 o 12. ¿Y eso es de Pedro Sánchez? No, eso es de Pedro Sánchez. Es que lo otro no tenía sentido. Lo otro no tenía sentido. ¿Verdad que hacer una revolución? Pues como con unos amigos míos que tienen mucho dinero, ¿no? Vamos a hacer una revolución, pero la tenemos que dirigir desde
Can Roca, que allí lo veremos mejor. Esa revolución no existe ni va a existir, no tiene sentido. Perdonad. Venga, Alejandro. Xavi, Bernat, si queréis añadir algo. No, quería añadir que antes... Dicho que acabo de leer que el ayuntamiento procede a dar de baja a Olona de como empadronada en el ayuntamiento, en Salobreña, O sea, se va... Pues eso es, a partir de lecturas, a lo mejor es simplemente un tema administrativo que tiene razón en hacerlo, pero otra a lo mejor es que le han dicho, oye, dale cancha a Macarena Olona, no me fastidies. Y la forma es convertir una mártir, hazla una mártir. Completamente. Vamos a ver. No, antes me quedó pendiente comentar dentro de este nerviosismo de Pedro Sánchez y de las argucias que está teniendo, que parece que vuelve a estar en la oposición, sacando temas en los que no está cómodo Núñez Feijóo, la ley del aborto ahora, nuevos audios de Villarejo de hace 10 años, que aparece hasta Javier de la Rosa, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y encima lo más gracioso es que está pidiendo explicaciones, ¿no? Y todo el partido y la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, Feijóo, tiene que explicar estos audios y resulta que los piden quienes todavía no han dado ninguna explicación de los espionajes que se han producido, que en principio está previsto que aparezca y vamos a ver si no lo sigue retrasando, o sea que por un tema actual no das ninguna explicación y ahora tú quieres pedir explicación a Feijóo de algo que ni le va ni le viene de hace 10 años y bueno, está entrando un poco en esa dinámica de nerviosa de intentar buscar los puntos débiles de su candidato. Hay unos audios más recientes por los que puede pedir explicaciones, aparte de los famosos del CNI. Los audios que al parecer tiene grabados en no sé cuántos discos duros su amigo Luis Rubiales. Efectivamente. Y algunos de ellos son conversaciones Rubi, conversaciones con el propio Pedro Sánchez. A mí, pues todos podemos empezar por ahí, que además seguro que esto no se ha deteriorado, porque son de hace poco. No, entre el Mohamed VI y el Rubi, vamos, se conocen, podría hacer un documental, no el de Amazon, no. Porque el de Amazon yo creo que, oye... Tiene un material. Una última cosa, cambiando mucho de tema, ahora que vais con las escuchas, es que yo, incluso leyendo un reportaje muy bueno en Economía Digital sobre cómo funcionaba Pegasus, yo me olía en la nariz que eso, la empresa israelí, que no solo lo vende, sino que te lo va gestionando, es decir, la sospecha es todo lo que espía Pegasus en el mundo, los servicios secretos israelíes también lo escuchan. Ellos controlan, saben si has movido el aparato de sitio, saben. No pueden escucharlo, no lo están escuchando sin que tú te des cuenta. Probablemente sí. Serían, ¿no? No tengo ninguna duda. Esto es un escándalo mundial. Que te vendan un aparato para espiar y que espíes a favor de ellos. El de fiable el de Rubiales es más fiable. Del todo a 100, su Pegasus del todo a 100. Mira qué bien funciona. Sería tremendo, ¿no? Pero es posible. Mira, yo recuerdo que cuando una de las cosas, evidentemente, cuando el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el problema no es que la CIA no hubiera captado las conversaciones entre ellos, sino que no supo darles la importancia que tenían. Ya había habido conversaciones entre los 2 o 3 pilotos suicidas, terroristas y alguno más en el que se podía detectar que planeaban llevar a cabo algún tipo de atentado. El problema no es que la CIA... Y los israelíes son mucho más ambiciosos todavía en determinadas cosas. No es que la CIA no estuviera o no hubieran pasado por esa calle. El problema es que no había o sido capaz o había habido un error, y eso además hubo comisiones parlamentarias, o no tenían elementos o software suficiente para detectar, para vincular las palabras y detectar que se podría estar germinando una amenaza. Que podía suceder algo tan gordo. Bueno, claro, es decir, o les faltaba pensar, igual que toda Europa nos faltaba imaginación para pensar que Putin iba a invadir y en cambio esta vez, no sé si aconsejados o informados por los israelíes, pero los americanos dijeron, esto va en serio y este va a entrar con las armas y va a invadir Ucrania. Pero en Europa nadie se lo creía. Señores, llevamos un ratito. Alejandro, estoy asustado. Vamos, yo que empezaba a intentar leer algo de criptomonedas para ver si ponía ahí los 2 duros que tengo guardados en el calcetín
Y ahora me salís con del emérito no has pasado, Venga, venga. Por alto del emérito. Pues por orden, Criptorruina, que abrís la revista Inversión, que está ya en los kioscos, Criptorruina, madre mía, y luego el emérito a petición de Bernat García, que si no le concedemos esta semana que ha puesto en marcha lo de Economía Digital Andalucía, no le concedemos hablar del emérito, no tendríamos corazón. Venga, Alejandro, Criptorruina. Sí, bueno, dedicamos el número de esta semana al hundimiento que han tenido las criptomonedas, principalmente una, Terra, que era un proyecto muy, muy complejo, pero bueno, esto al final seguirá adelante. Pasa un poco como ocurrió con la burbuja tecnológica del año 2000, que en ese momento estalló y hubo unas pérdidas tremendas, sobre todo para los pequeños inversores, pero Internet siguió adelante y surgieron unas compañías que ahora son las que lideran el mundo. Yo no creo que esto frene los proyectos, sino que hará que la gente sea más selectiva y sobre todo también que se informen y que sepan dónde meten el dinero. Si no entiendes un proyecto como es el de Terra, pues mantente al margen, porque al final la tragedia se traduce en estos pequeños inversores que creen que llegan animados por ese dinero fácil, por esos mensajes que se encuentran en redes sociales de mira qué millonario soy con invertir en criptomonedas sin discriminar, y es un error seguir esos consejos, sino que hay que informarse bien. Y al principio de cuando hay un fenómeno tan rupturista como este, pues es lógico que ocurre que se limpien, porque es que cada día sale una criptomoneda nueva y al final esto se tendrá que limpiar y quedarán las que de verdad saldrán adelante, pero para mí es un proyecto imparable. Pues dos fuentes para informarse: la revista Inversión con ese monográfico, con ese foco puesto sobre el tema de las criptomonedas, y evidentemente el podcast, el vídeo de nuestros compañeros Pepe Jiménez y Rafael Ares, La Mina. ¿El emérito? No, bueno, yo más que hablar del emérito quería hablar del gobierno sobre el emérito. Pero bueno, me parece, es que estoy alucinando un poco con la política, o sea, lo que se está construyendo en este país alrededor del emérito, la gente que quiere que dé explicaciones, no sé, o sea, todo eso, que dé explicaciones, los españoles merecemos tal, o sea, ¿qué tipo de explicaciones quieren que dé? ¿Qué lo quieren? ¿Una rueda de prensa? ¿Que vaya a un programa de televisión? ¿Quién le pregunta? Le pregunta el de Sálvame, luego el de 5 días, luego el de Economía Digital. O sea, ¿qué es exactamente? Es como ese tensionamiento innecesario de una persona que dará explicaciones pues, en los tribunales, con los procesos que tiene abiertos, si están archivados, si no están archivados, y en la función de los diputados y la función del gobierno. La función del gobierno debe ser otra, pero la función del poder político tiene que ser velar porque las estructuras, digamos, legislativas, judiciales, ejecutivas, funcionen correctamente en todos los procedimientos penales o no penales. Y es absurdo que intenten hacer un show en San Genjo, en San Xenxo, hacer un show con la llegada del emérito, porque al final, ¿qué es? Es Sálvame. Cuando tienes a 200 periodistas esperando, qué escándalo, qué bochorno, decía Carmen Calvo, qué bochorno hay con toda la llegada, pero si lo habéis creado vosotros. Es un hombre de 85 años, una persona que ha sido rey. ¿De verdad pensamos que se va a morir en Abu Dhabi? ¿Que esa persona va a terminar su vida en Abu Dhabi alejado? Si no hay ninguna causa judicial ni está huyendo de ningún proceso, ¿realmente pensamos que él quiere terminar sus años en Abu Dhabi? Pues que va a volver aquí, normal, ¿no? En el Senado de Madrid. Y lo que me tiene sorprendidísimo es la actitud del gobierno. Porque después del piolines de Pedro Sánchez, tener que escuchar a Calviño decir que lo que el emérito tiene que hacer es pedir explicaciones. Pero bueno, ¿esta señora quién es? O sea, Calviño es ministra de Economía, ministra o una diputada de Más Madrid. O sea, que Calviño... Y el problema es que lo ha dicho Calviño y lo han hecho otros ministros. O sea, realmente está en los argumentarios del gobierno. El estado de gobierno es cuando usted le piden explicaciones por el emérito, tiene que pedir explicaciones. ¿Qué significa que un vicepresidente, que una vicepresidenta, que una ministra de Economía, que una ministra de Hacienda digan que el rey tiene que dar explicaciones? ¿El gobierno qué está pretendiendo con esto? Porque esto es, de nuevo, es grave. Y la zarzuela debería, no sé si plantarse o el principio de neutralidad impiden hacer esto, pero vamos, es que no hay límites.
El rey, no hay límites, estoy absolutamente de acuerdo al 100% con la intervención. No sé qué pinta Calviño. Alguien le pondrá algún momento una demanda por malversación de fondos públicos, ¿no? Es decir, usted es ministra de Economía. Si actúa como diputada, plantee lo que quiera, pero usted es ministra de Economía. Usted forma parte del Poder Ejecutivo. Usted dedíquese a eso y no pierda el tiempo. Pero en fin, yo creo que están todos haciendo puntos. No sé, esa carrera entre Robles, Calviño, por ser simpáticas entre Pedro Sánchez, por no salirse del guión. Confiaba, no sé por qué confiaba, pues debe ser ese lado mío que ya he comentado en otras ocasiones, naif o ingenuo, que tuvieron un poquitín más de personalidad e independencia, siendo personas que tienen una carrera absolutamente al margen de la política, pero veo que es una ingenuidad. No, yo creo... Todo eso que decís me encaja, y todo de verdad me encaja. Lo que no me acaba de encajar es la extrema cautela del rey, de no dejarle pernoctar en la Zarzuela como él quería. Es decir, yo creo que desde su propio interés y punto de vista, digamos, la actitud de Felipe VI es de excesiva cautela y excesiva distancia. Estoy de acuerdo. Mirando al panorama en general. Eso es lo que no me encaja. No, pero yo lo entiendo. Es decir, si hay una institución que debe ser extremadamente responsable, extremadamente precavida en estos momentos, es la monarquía, porque está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no tiene causas pendientes. No, es igual, pero sabe que cualquier acto que haga... Sí, pero es su padre. No. Pero cualquier cosa que haga, si hubiera dormido en la Zarzuela, tienes 40 preguntas parlamentarias sin hablar de otra cosa. Si ahora ha salido la Calviño, la Calvo, no sé quién, copa la actualidad política del día. Porque no quieren, el gobierno debería hacerlo y no está por defender la monarquía, ha dado suficientes muestras de eso. Y luego aparte porque se enfrentan a un fenómeno mucho más complejo que en otras ocasiones hemos comentado y que Bernat sabe, y quizá también tú, Alejandro, que a mí me es muy querido, que yo creo que no vislumbramos suficientemente su peligro y es un cáncer de la democracia actual tremendo, que es la famosa teoría de la cancelación. Y el rey emérito ha sido cancelado. La teoría de la cancelación, no sé si consiste en que la opinión pública, movida por determinado tipo de intereses, sitúa al margen del pensamiento político correcto a una determinada persona y esta persona empieza a ser cancelada en su vida profesional, en su vida social, etcétera, etcétera. Le ha pasado a Rowling, la autora de Harry Potter, en Inglaterra, le está pasando a mucha más gente. El rey y la monarquía, de alguna forma, pero sobre todo el rey emérito, ha sido cancelado. Es igual que no tengan en estos momentos ninguna causa pendiente. Ha sido cancelado. No les vale la actuación de la justicia porque no creen en la justicia, simplemente la han borrado. La justicia no significa nada para ellos. La justicia son ellos. Y ellos han decidido que el rey no ha dado explicaciones suficientes, que el rey es malo, que el rey es un corrupto, que el rey es indecente, como más o menos venía a decir Gabriel Rufián, y esa es la justicia. En la otra no creen, ni les interesa. Y entonces han cancelado al rey emérito, y el rey emérito está cancelado. Y a esto es muy difícil oponerte hoy en día. Es muy difícil oponerte. Sigo pensando que todo el mundo entiende, es mi padre. Que él abonó todo esto diciendo yo no voy a tocar nada, no sé qué, y todos sabemos que Felipe VI es corresponsable del exilio de su padre. Pero ha pasado el tiempo, se ha cerrado yo creo que incluso digamos, poniendo en riesgo una parte de su prestigio, credibilidad, etcétera, etcétera, el argumento de decir, mira, todo esto se ha acabado y es mi padre, eso lo entiende, digamos, la persona más disparatada lo entiende. Uy, te quedas corto, ¿eh? No se atreve. En personas disparatadas. Camarada Xavier Urudesala, ha sido un placer. Esto se ha acabado, de verdad. Como dices tú. Alejandro Ramírez y Bernat García, gracias a todos y, por supuesto, a Covadonga La Cruz. Y a todos los que nos siguen por YouTube, pues hasta aquí hemos llegado. Los que nos siguen a través del audio, les tengo que decir una cosita. Gracias.